Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Estás escuchando Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Buenos días a toda la gente que nos ve en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr y demás redes, y en nuestro canal Live Stream 24 horas del día. Muy buenos días a la gente que nos escucha en FM. Muy buenos días a toda la gente que siempre está pendiente de este programa Un Tinto Político con Higinio Mosquera Lozano. Hoy iniciamos un ciclo de conferencia en panel abierto con los candidatos que aspiren a las diferentes alcaldías del departamento del Chocó y a la gobernación del Chocó, con el objetivo de que le digan a la gente lo que están pensando. Y desde aquí, desde la veeduría, vamos a arrancar una agresiva campaña para controlar la corrupción de la registraduría. Vamos a ir a todos los municipios, vamos a conocer qué pasa con los corregimientos, qué pasa con las veredas, qué pasa con los delegados, qué pasa con los testigos electorales. Vamos a hacer un trabajo exhaustivo para evitar que sigan robándose las elecciones en la registraduría y eso genere indiferencia de los elegidos frente a las decisiones del pueblo y los recursos del pueblo se los roben, lleguen a manos inescrupulosas, a grupos de personas inescrupulosas que utilizan la actividad política como un elemento de enriquecimiento personal, como un elemento para negarle a la gente la posibilidad de desarrollo, porque el Estado se creó es para que le sirva al pueblo, a quien paga impuestos, a quien paga los salarios, a quien le da recursos al Estado para que el Estado se pueda sostener. Vamos a hacer un agresivo trabajo esta vez con la registraduría. Vamos a estar en el Consejo Nacional Electoral recibiendo la licencia para que, o el permiso para que podamos actuar con la veeduría electoral y vamos a denunciar, vamos a hacer las denuncias penales respectivas suficientes que permitan que aquellos corruptos que se empotran en las registradurías sigan vendiendo desde ahí la voluntad del pueblo y su opción de desarrollo. Hoy vamos a tener un panel con el primer candidato que invitamos a este ciclo de conferencia, Andrés Mauricio Palacios Rivas. Andrés Mauricio Palacios Rivas ya le va a explicar quién es, él está aspirando a la alcaldía de Quibdó. Ojalá Dios lo premiara y llegara, porque el pueblo necesita hombres, no solo comprometidos y jóvenes, sino hombres que no compren votos, hombres que no tengan recursos, hombres que no sean, que no sean ricos jepulones de la noche a la mañana sin haber trabajado, sin haber recibido una herencia, sin haberse ganado una lotería. Y de la noche a la mañana aparecen con recursos para someter al pueblo y esclavizar su posibilidad de desarrollo de ellos, de sus hijos y de sus nietos. Ojalá el Chocó algún día eligiera a alguien que le planteara temas al Chocó de desarrollo y de cambio con conocimiento de causa de su problemática obvio, que tenga la capacidad de gestión suficiente, que tenga la inteligencia suficiente para rodearse bien, pero que específicamente le sirva al cambio que tanto necesitamos todos. Porque en la medida en que los gobiernos sean para todos, nosotros no necesitamos hacer cosas malas. Y hay muchas cosas que vamos a hablar ahora con usted, vamos a hablar de finanzas públicas, de municipales, vamos a hablar de la ley 550, cómo observa usted esas perspectivas, vamos a hablar de desarrollo urbanístico, vamos a hablar de desarrollo social en la región, qué inversiones se han hecho, vamos a hablar de todo eso. Preséntese, Mauricio, ante la opinión pública del Chocó y de Quibdó específicamente. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, Higinio, por esta invitación. Para mí es un placer y es un gusto acompañarlos en este momento para explicarles un poco de quién es Andrés Palacios y por qué está en este proceso, caminando las calles, caminando cada uno de los barrios y explicando nuestra propuesta para la ciudad de Quibdó. Andrés Palacios es de Quibdó, sus padres son del corregimiento de Pacurita. Hemos vivido desde la infancia en el barrio Las Margaritas, en el sector Chamblún, Chicharronal,
pero también ya en la época de juventud nos trasladamos a vivir a la zona norte, en el barrio obrero Las Brisas. Andrés en su época de juventud fue el joven que promovió el primer paro para la pavimentación de la zona norte, que pavimentaron en ese momento el alcalde era Francis Ceballos, y pavimentaron hasta la entrada de Reposo. Terminé administración de empresa y llego a la ciudad de Quibdó, en la Universidad Tecnológica del Chocó, y me voy a la ciudad de Medellín en busca de oportunidades, esas oportunidades que muchos de los políticos o muchas de las personas no han negado por falta de oportunidades o por falta de inversión social. Termino una maestría en desarrollo sostenible, trabajo en la alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Hacienda, y a partir del 2016 empiezo a trabajar en la Secretaría de Gobierno en la Gobernación de Antioquia, donde me encargan de todo el tema de planeación y seguimiento de los indicadores del plan de desarrollo. Entonces aquí estamos para compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras ideas de desarrollo para la ciudad de Quibdó, donde tenemos claro que es la corrupción el mayor problema que tiene nuestra ciudad y nuestro departamento, porque es ahí donde se roban los recursos, así de la manera que llegan, así mismo se roban los recursos, y le pedimos a la ciudadanía que mire claramente quiénes son los aspirantes, pero sobre todo quiénes están apoyando a esos aspirantes para poder llegar a los cargos públicos. Tú lo decías muy claro, Higinio, en el momento de la presentación, y es que necesitamos que la Procuraduría, Contraloría hagan su trabajo, porque que también no es posible que tengamos tantas necesidades básicas insatisfechas, tantos proyectos por construir, pero también tantos proyectos aprobados, pero que realmente no se ve. Entonces aquí estamos para contar un poco más sobre lo que proponemos para la ciudad, lo que proponemos para nuestra gente y sobre todo lo que queremos hacer para esta ciudad que queremos y amamos, porque tu vida me importa y realmente creemos en el poder de la educación como poder de transformación social. Bueno, cuéntenos una cosita a todos los quibdoseños. Quibdó es el pueblo más importante del departamento del Chocó, es una ciudad en crecimiento, pero aquí no hay reglas de urbanismo, aquí no hay desarrollo urbanístico. Nosotros observamos que el alcalde está haciendo carreteras, está pavimentando, por ejemplo, hacia el norte, 1 kilómetro. Pero ¿qué ganamos con mejorar la movilidad? ¿Qué ganamos con mejorar la movilidad hacia el norte si cuando los carros lleguen al centro va a haber un caos vehicular? Porque no hay nuevas vías, porque no se mejoran esas nuevas vías, no se amplían esas nuevas vías, porque no hay sitios para la movilidad del transeúnte. El transeúnte y los carros caminan en la misma construcción de los asfaltos que se han hecho y pavimentadas que se han hecho para la movilidad de los vehículos. O sea, ¿cómo ve usted este caso de Quibdó? Usted como quibdoseño, ¿qué conocimiento tiene del tema? ¿Cómo le preocupa o no le preocupa? ¿Usted qué haría desde la alcaldía de Quibdó para mejorar este tipo de condiciones? Bueno, Higinio, mira, la ley 388 del 97, que es la ley de ordenamiento y planeación territorial, estipula que los municipios mayores a 100.000 habitantes deben construir sus lineamientos de planeación territorial. Quibdó tiene aproximadamente, según el último censo del 2015, del 2005, tiene 115.000 habitantes, que nosotros por la proyección de ciudad sabemos que eso superó hace mucho rato, y hoy no tiene plan de ordenamiento territorial. Parte de los problemas que tenemos hoy en la movilidad es falta de una urbanización territorial, falta de una planeación de nuestros territorios, porque es ahí donde se converge el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental de los mismos. ¿Qué está pasando hoy con el tema de Quibdó? Hace más de 30 años no construye una vía nueva. Quibdó tiene las mismas vías de hace muchos 30 años y se ha dedicado las administraciones tras administraciones a repavimentar y reconstruir las mismas que tenemos. Como no tenemos ese plan de ordenamiento territorial, no hemos dimensionado el crecimiento de la ciudad, que ha sido desordenado, marginal, donde todo... No, el plan sí existe. El plan existe y además aprobado por el Consejo, que además el Consejo debe aprobar el plan
dentro del proyecto de desarrollo que presenta el alcalde, porque el proyecto de desarrollo del alcalde es precisamente su programa de gobierno, y el POT, sí, que es un plan de ordenamiento territorial, que es el que nos va a permitir delimitar, sí, la zona y definir cuáles son las áreas para negocios, cuáles son las áreas de talleres, cuáles son las áreas, todo el tema de ordenamiento territorial. Mira. Existe. En el 2001 se aprueba el diagnóstico territorial. Si tú bajas, dice diagnóstico territorial para el municipio de Quibdó, y a raíz de eso no se ha discutido un plan de ordenamiento territorial con los lineamientos como tal. O sea, lo que se ha hecho es irle haciendo ajuste a ese diagnóstico, que es lo que utilizan como plan de ordenamiento territorial, y ahí es la falla, digamos, de la construcción. Y por eso, si tú miras el que iban a hacer los Juegos Nacionales, se hizo como un cambio en la parte de Cabib, inclusive quedó tan mal hecha que la margen donde iban a construir los escenarios deportivos quedó en zona urbana, y la otra margen quedó en zona rural. Ahí están las dificultades, porque no. Bueno, ese es otro tema, porque ese es un tema viral, que es el tema de la denuncia Zulia Mena, porque ella convirtió en urbana la margen de izquierda de la carretera que va hacia Yuto, y no la margen derecha, y además la norma dice que debe tener servicios públicos. Si no tiene servicios públicos, no se puede. Precisamente por eso es que no se puede ampliar el perímetro urbano. El perímetro urbano sin tener servicios públicos domiciliarios. Entonces, esas dificultades por la debilidad institucional que tenemos, pero también por la falta de estudios técnicos, porque Quibdó ni tan siquiera tiene un centro de estudios de estadísticos que te permita dar datos específicos de cómo está en términos de servicios públicos, alcantarillado, aseo, cuánto es la publicidad en Quibdó. Entonces, todo eso, cada quien tú encuentras en el DAN, encuentras una estadística, en el municipio, en Coechoco encuentras otra, y eso genera un caos institucional, lo cual tú no sabes cuál de las decisiones debes tomar. Pero ¿sabe qué es interesante? Entonces, mire lo interesante que usted está planteando, mire lo interesante, y por eso es bueno que los candidatos vengan a los medios de comunicación y expliquen lo que piensan. Es tan interesante lo que usted está planteando, que mire que está hablando de pluviometría. O sea, hay que hacer estudios de pluviometría. Hay que hacer estudios también dentro de esa zona urbana. Hay que hacer estudios de servicios públicos. Hay que hacer estudios en esa zona urbana de población. Hay que hacer estudios de empleo. Hay que hacer estudio de escolaridad. Porque eso es lo que te va a permitir, Ginio, tú tomar las decisiones adecuadas sobre la necesidad que está sintiendo realmente la población. Tú, por ejemplo, si no tienes un estudio de caídas de lluvia claro, de cuánto es la pluviosidad en la ciudad de Quibdó, vas a encontrar a cada rato desbordamiento, deslizamiento, entonces no te permite tomar decisiones adecuadas, y eso es parte de la planeación del ordenamiento del territorio. Mire lo importante de la planeación, sobre todo el tema de lluvias, también que hay que tratarlo de una manera racional y planificada, porque hay que tener líneas de conducción de aguas lluvias, líneas de conducción de aguas negras separadas, líneas de conducción de agua potable. Esto te permite, si tú metes las aguas lluvias en las aguas negras, pasa lo que ha venido pasando aquí, que combinan, y cuando se represa, cuando se ensucia la tubería y se tapa que se represa, entonces volvemos a la contaminación de la descomposición de heces fecales y de otros elementos que generan vectores y que producen con su descomposición contaminación del medio ambiente. Eso trae vectores, paludismo, todo virosis, y además por eso es uno de los factores que nos da a nosotros el mayor índice de mortalidad, sobre todo infantil y de adulto. Y todos son por enfermedades gastrointestinales, o sea, por ingesta de agua contaminada. Entonces ahí hay que mirar, Higinio, la importancia de planear el territorio, la importancia de hacer un plan de ordenamiento territorial de acuerdo a las características propias del mismo. Es que no podemos seguir creciendo de esa manera como ciudad para poder generar soluciones a nuestros municipios. Entonces, para no salirnos del tema, Higinio, la movilidad. Parte de los problemas de la movilidad es parte de la falta de la planeación del territorio.
Luego vienen unos problemas que son, tenemos una debilidad institucional muy débil. La Secretaría de Tránsito debe de generarse una modernización administrativa que permita que sean técnicos los que sepan de movilidad, que tengan el conocimiento claro y que conozcan realmente la ciudad. Revisar muy claramente el convenio que se tiene con la Policía de Tránsito, que no debe ser un convenio de perseguir al conductor, sino más de control, regulación, que permita que el flujo vehicular sea mucho más ágil. De didáctica, de enseñanza. Educación vial, que permita que la gente entienda la importancia de por qué debe parar en el semáforo, por qué debe seguir, cuando pasa a verde debe seguir, y eso lo que va a permitir generar... ¿Cuáles son las zonas de velocidad y las zonas de no velocidad? Mira, los semáforos de aquí, por ejemplo, tienen un tiempo demasiado largo. Hoy se habla de movilidad inteligente, de que es cómo controlamos, digamos, dentro de los semáforos. Se instala una cámara donde la autoridad vial está verificando cada cuánto pasa realmente un vehículo por la zona. Eso lo que permite es colocar unos tiempos para que tú puedas pasar adecuadamente y el peatón, que es la prioridad, tenga realmente una verdadera protección de su vida y de su integridad. Entonces, pero lo más grave de la movilidad, además, Higinio, es que no se están tomando acciones. No estamos haciendo realmente lo que debemos hacer. Aquí se infringe la norma desde la Policía de Tránsito hasta el peatón, pero también la autoridad municipal tampoco toma acciones reales para solucionar la movilidad. Y si tú miras las cebras de las calles, que casi todas están en mal estado, a pesar de que reparchean, están en muy mal estado, tampoco están señalizadas. Y eso es un problema para el municipio. ¿Por qué? Ni hay gente que genere pedagogía. Por eso la educación vial es fundamental para conocer. Otro elemento en esa planeación es el desarrollo, el crecimiento de la sociedad. Dentro de la movilidad también está el crecimiento de la sociedad. Si usted no genera una expansión territorial programada y bien metodológicamente bien organizada, usted va a tener centros de movilidad de mucha gente que van a generar todos esos fenómenos que paran el tránsito, que generan todo el caos vehicular. Claro. Mira y no solo vehicular, también humano. Además, también hay que controlar la movilidad de semovientes. ¿Sí? No se justifica que hayan tantos elementos semovientes en un pueblo moviéndose por las calles al lado de los carros y de la gente, cuando todo esto tiene que tener un control. Total, ¿no? Y tú sabes que el desempleo aquí es altísimo. O sea, la invasión de los territorios, de las calles, es producto de la falta de empleo, de la economía del rebusque. Y hoy todo el mundo piensa solucionar un problema con un negocio, con el rapimotismo, que es ilegal realmente de acuerdo a la normatividad, pero nosotros como municipio debemos buscar una solución alternativa a esas personas que hoy ejercen esa función, esa empleabilidad, porque no tienen fuentes de empleo. Bueno, el rapimatismo ya es un tema que vamos a tocar de manera especial porque es un tema ilegal, claro. Porque lo ilegal es lo que no está reglamentado, lo que no está reglado. Pero eso sí, a mí me parece injusto que el Congreso, cuando lo necesitan a los rapimotos los buscan. Cuando vienen las elecciones los buscan, pero nunca legislan para convertir una fuente de ingreso legal el tema del rapimotismo. Total. Pero estos pelados siguen vendiéndose a esos mismos ricos epulones por los mismos pesos. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también del tema electoral porque es un tema preocupante. Perfecto, pero para terminar el tema del rapimotero, realmente me iba a referir. Mira lo que pasó ayer en el puente de Guapango, un puente que hoy no tiene las condiciones ya técnicas para que realmente funcione, y le están haciendo pañitos de agua debe ser removido, porque genera un peligro. Claro, hay un peligro inminente y realmente se aprobaron unos recursos por regalía
municipalidad, y esta es la fecha que no sabemos dónde están esos recursos. No ha iniciado ni la obra de Kennedy, que es para que permita descongestionar la vía de Huapango, pero tampoco el puente de Huapango. Realmente nadie sabe, nadie le dan explicación qué está pasando con el puente. Ayer, el semáforo que está entre la entrada de Kennedy está inhabilitado, y eso ayer generó una trastomula, que son calles demasiado, las calles de Quibdó se quedaron por la falta de planeación, se quedan muy estrechas, pero entonces como que no hubiera forma de regular, digamos, las horas de descarga y carga, digamos, de los comerciantes. Entonces una trastomula a esa hora, a la hora pico, genera un tráfico enorme que llegaba hasta donde está hoy la Casa de Justicia, y no había una autoridad de tránsito que permitiera, por ejemplo, hacer avance, digamos, del proceso para que la gente pueda transitar tranquilamente. Hoy no genera esos traumatismos, es que ir en la vía y esos momentos generan mucho traumatismo. Tú te enfermas y realmente no sabes de qué te estás enfermando, pero es el estrés que te genera a veces. Pero eso es producto de lo que usted decía, de la planeación. Total. Como no existe planeación, ni el plan de ordenamiento territorial lo actualizan. Porque lo otro es que debe estar sin actualizar. Y eso genera que no se haya construido las vías que deben de ir al centro, al sitio donde va a estar toda la zona industrial, toda la zona industrial de Quibdó, para eso necesitamos, Higinio, unas obras de equipamiento de la ciudad que permita realmente que el centro de la ciudad se pero mire lo interesante, qué bueno, de todos modos, la ventaja que nosotros tenemos es que nos ve mucha gente. Aquí en live stream nos ven 600, 800 mil personas, y casi 1 millón de personas, y en Facebook nos ven otro tanto, y luego quedamos replicando en YouTube, en Twitter, en Instagram, 24, 48 horas. Yo ayer, por ejemplo, me maravillé con el tema del espacio de Chachita, mi pareja, mi novia, que ella hace un espacio que se llama Entre Labios y Tacones, y terminó a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche tenía 709 réplicas. O sea, la gente es impresionante, la gente está metida. Hoy la revolución de las redes sociales. Y las réplicas solo eran en Facebook. Quiere decir que si usted revisa las réplicas, cuando usted le manda una invitación a una persona que tiene 1000 amigos, le llegan a los 1000 amigos. Lo ve el 10%, lo ven 100 personas. Pero multiplique 100 personas por 1000. O sea, esto es viral. Pero también tenemos que tener emisoras que generen educación. Que no se venga aquí a hablar mal de los demás, que el entrevistado sea una persona que pueda expresar su pensamiento y no que lo fusilen, y que los periodistas no se conviertan en unos extorsionadores de la palabra y del micrófono, sino que se conviertan realmente en elementos conductores de la transformación de una mentalidad, de una visión. Mire lo que usted está planteando. Es tan interesante que le den oportunidad a gente nueva, a gente distinta. Nosotros no podemos seguir haciendo política simplemente con el criterio de ser lozanista o de ser cordobista o de ser conservador. Nosotros necesitamos que haya una vocación de oportunidades a otras personas que también muestren su inteligencia y su capacidad de hacer las cosas. Lo importante es la ética y la moral. No se puede llegar a los cargos públicos a robar. Los dineros del Estado son sagrados. Usted de una administración municipal puede ganar dinero. Eso es una oportunidad que le da la vida para que mejore su condición, y la de su familia y la de sus amigos. Porque lo que los franceses plantearon del «L'État c'est moi», del Estado soy yo, es que si yo soy el alcalde, yo le doy a los que me ayudaron. Eso está bien. El desarrollo de la sociedad es para todos. El alcalde es para todos. Entonces, mire que usted acaba de decir cosas interesantes que lo llevan a uno a pensar de que realmente no se ha planteado los temas de desarrollo regionales basados en perfiles. En los perfiles que tienen que ver realmente con la prioridad o la priorización del desarrollo. Quibdó amerita gente que empieza a plantear ya, porque para mí lo primero es la planeación de la ciudad. No puede haber desarrollo si no planeamos la ciudad, porque esa planeación de la ciudad es que nos va a traer empleo. Entonces, esa zona industrial, por ejemplo, dispara la ciudad hacia allá. El megacolegio, que no ha debido hacerse aquí en el centro de Quibdó, sino en un sitio para donde la ciudad tienda a desarrollarse, eso hace que no se disperse
la concesión del hombre en torno a su ciudad, sino que el desarrollo lo lleve allá. Y eso genera empleo, genera oportunidades, todas esas inversiones. Entonces, ¿cómo ve usted desde esa perspectiva? ¿Cómo planearía esta ciudad usted? Muéstrenoslas en tridimensión, o sea, una expresión que genere una visión tridimensional del desarrollo de la ciudad de Quibdó. Bueno, hoy las ciudades, Higinio, deben de ser planeadas, digamos, Quibdó debe planearse de una ciudad-región. O sea, que debe ser el centro de desarrollo del Chocó, pero debe estar planeada para el desarrollo económico, social y ambiental. Hoy las características del departamento del Chocó, de la ciudad de Quibdó, son especiales y nosotros tenemos esas potencialidades, tenemos que llevarlas al desarrollo. O sea, cómo el medio ambiente realmente lo ponemos a nuestro favor para generar empleabilidad, una mejor economía, mejorar condiciones de vida, mejorar el tema del acueducto, alcantarillado, o sea, todo eso. Y de ahí, Higinio, la falta de planeación territorial es que no ha permitido que hoy Quibdó, por ejemplo, piense en un proceso de acueducto de agua potable. O sea, hoy, si tú, ahora que hablamos de acueducto, si tú miras la toma de... Venga, empecemos a planear la ciudad de Quibdó, a mirar los errores que hay. Empecemos por el agua, acueducto y alcantarillado, y agua lluvias. El acueducto y alcantarillado, alguien por ahí, un candidato a la ¿Usted cree que debe crearse una sola empresa o una AAA? En tema de acueducto y alcantarillado debe haber una AAA. Precisamente porque hoy las condiciones, digamos, Quibdó, la falta de planeación, la debilidad institucional, Quibdó no es capaz de sostener la acueducto alcantarillado. Y además porque es una ciudad en crecimiento. Entonces necesitamos una AAA, pero que avance en la construcción de un servicio. Dentro de esa AAA, hablemos primero de la empresa de agua. Hoy la tienen los paisas. Sí, la tienen los paisas. O sea, eso es grave porque tampoco han hecho las inversiones que han debido haber hecho para mejorarla. Quibdó hoy adolece de un acueducto porque solo el centro de Quibdó tiene agua potable y ya se está llegando a algunos sitios, pero con la debilidad de la fuerza del agua, porque la están echando por bombeos. Total. Y el bombeo es temporal, es por ratos. ¿Cómo hacer para que esos proyectos de desarrollo del agua, porque podríamos seguirla trayendo de Cabildo, del Atrato, y hacer lo que decía Barco, echarle cloro y tirarse a la gente, pero cómo hacer para hacer una buena planta de tratamiento que debe quedar con una cota casi de 40, 50 metros sobre el nivel de la ciudad, 40, 50 metros sobre el nivel de la ciudad? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, nosotros podamos proyectar, no de Tutunendo, porque la cota de Tutunendo es más bajita que Quibdó, pero cómo hacer para proyectar, por ejemplo, la construcción de un acueducto en el 20, por decir algo, y que no nos vengan con la sorpresa de Talasá, que nos están haciendo una hidroeléctrica arriba del Carmen de Atrato y ni siquiera nos proyectan con el agua potable que sale de las turbinas? No nos proyectan un acueducto, ni nos proyectan un desarrollo urbanístico en esa zona, ni nos proyectan un desarrollo turístico en la zona. Y no sabemos los chocuanos qué está pasando. Nos van a dar sorpresas y ni siquiera el gobernador sabe qué está pasando, ni el alcalde de Quibdó. Entonces, ¿cómo ve usted la proyección de un acueducto realmente que dure 24 horas con agua potable, con la presión suficiente para subir a edificios de 10 pisos? ¿Cómo ve usted y cómo proyecta usted una ciudad desde el punto de vista de mejorar lo que tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy y qué debemos de tener mañana? Arranquemos por ahí. Bueno, hoy tenemos una ciudad con agua por bombeo que llega al 25% de la ciudad todavía, no al 95% como dijo un candidato presidencial en algún momento, que el alcalde de Quibdó actual y el gobernador actual se quedaron callados. Eso es una falta de respeto con el pueblo chocuano. Y dos, eso se soluciona con decisión política. Estos temas de agua potable, de agua por bombeo, se hacen con decisión política, con generar proyectos claros y concisos para la ciudad, que realmente pensemos en el largo plazo, que estamos pensando en proyectos inmediatos,
estamos pensando en lo que podamos dejar en los 4 años que vamos a estar como gobernantes. Y eso así no se planifica una ciudad, las ciudades se planifican a 15, 20 años y más allá. Inclusive ya hay que planificarla, ya hay que planificarla 50 años porque claro, el tiempo está corriendo rápido. Total, entonces eso lo que como no estamos pensando en la inmediatez, no nos ha permitido avanzar en hacer proyectos estructurales para que nosotros podamos hacer seguimiento y control a eso. Lo que está pasando en Talasá es precisamente eso. Nosotros nos están imponiendo unos proyectos que nosotros no conocemos, pero tampoco le hacemos seguimiento y tampoco nos quejamos. Entonces, como primera autoridad del municipio, ¿quién soy entonces? ¿Qué es el papel que yo juego? Y ahí es que nosotros tenemos que tener decisión y determinación para la toma de decisiones. Pero vamos al tema del acueducto. Estamos hablando que tenemos un acueducto, para que lo pongamos en contexto, un acueducto por bombeo. Por bombeo. Un acueducto donde todavía seguimos tratando el agua con cloro. Con cloro y con cal. Y donde seguimos todavía tratando, hoy hay tecnologías limpias, que no son químicos, que es el paso de las aguas por carbones minerales, que por filtros de arena, que te entregan agua limpia. Entonces, si hoy estamos trabajando con eso y está costosa el agua, porque se la entregan a EPM, porque que no somos capaces los chocuanos, los quitoseños, de manejarla, se la entregan a EPM y el agua sí puede haber mejorado su cobertura, pero la pureza no. Pero la calidad no. Ya usted se echa agua y le da hongos, le da rasquiña. ¿Y cómo hacer para tener un acueducto realmente, desde donde se proyectó, arriba del 20, el 18-20, que le daría agua a Quibdó 24 horas del día, con una capacidad de presión suficiente para que la ciudad se desarrolle? ¿Cómo hacer para eso? ¿Qué hay que hacer? No solo es la planeación, los recursos de regalías. O sea, ¿de dónde obtener los recursos? Ahora te hablaba. ¿O por qué no planificar el desarrollo de proponer la construcción de un acueducto para Quibdó, una ciudad 50 años, por concesión? Por concesión. Bueno, yo hace poquito hice unos diplomados en APP, que APP, hoy se habla mucho de las APP, pero muy desprestigiada con el tema de Odebrecht, muy desprestigiada. Pero puede ser una opción. Eso es público-privado. Pero puede ser una opción porque Quibdó no tiene la capacidad. O sea, hay dos. Quibdó tendría. Pero usted sabe dónde, escúcheme, usted sabe dónde la APP se prostituye cuando empieza la negociación. Mire, acaban de condenar ayer a Moreno Rojas, que fue alcalde de Bogotá, y está pidiendo la Fiscalía y la Procuraduría 32 años más de cárcel, y fue condenado a 24 años. ¿Por qué? Porque pedía coimas. Entonces, ese tema de las APP es peligrosa. Es mejor sacar a licitación pública, que la gente participe de sus decisiones y las vedurías participen, para que sea una entidad pública que se gane una contratación y no un ligamiento APP, que lo que va a tener es encima del constructor al corrupto montado en el hombro pidiéndole la coima permanente. Pero te digo, Higinio, pues opciones hay. Puede estar APP, puede estar por proyectos de regalía, gestión ante el gobierno nacional que realmente licitación pública para que se desarrolle licitación pública por concesión, y de ahí se hace el proceso, ya sea por licitación pública, para determinar cuál es la mejor opción para la ciudad. Pero lo que sí tenemos claro, Higinio, es que Quibdó hoy necesita un acueducto por gravedad. Quibdó hoy no puede seguir creciendo sin agua potable, sin servicios públicos domiciliarios y sobre todo. Perfecto. Dentro de esa AAA, alcantarillado, tenemos dificultades. Construimos un alcantarillado hace 30 años y ahí la bocatoma queda en la bombita en Kennedy, contaminando el sector. No tiene laguna de oxidación, no le vemos trampa de grasas, no vemos la posibilidad de que esa misma agua, mira lo que hacen los japoneses. Los japoneses reciclan el agua de los alcantarillados, la purifican y la ponen para los servicios básicos. Hay muchos servicios básicos que se utilizan, inclusive las heces fecales que producen esos alcantarillados las utilizan para la producción de gas metano. Y con eso
generan toda una serie de industrialización del producto, del proceso de transformación de los alcantarillados, que permite que su agua se vuelva potable y que sus heces se conviertan en generadoras de energía limpia. Entonces, dentro de esa AAA ya hablamos de que Quibdó necesita un acueducto, y planificar un acueducto a 50 años por gravedad. Por la gravedad, claro. Primero baja el costo, mejora la canasta familiar y mejora la calidad de vida, y trae turismo. Y trae las empresas. Hoy parte de los problemas. Vamos por parte, porque uno de los elementos de las empresas es la energía eléctrica. Vamos a trabajar también en ese tema. Pero a nivel de alcantarillado, el alcantarillado ¿cómo ve a Quibdó usted? ¿Y cuál es la propuesta? El alcantarillado de Quibdó también está en el 26%, tengo el último informe, dice que está en el 26%. Actualmente se vienen ejecutando unos proyectos de ampliación de alcantarillado en algunas zonas, como en la zona de Los Rosales, Jazmín, etc. Pero escúcheme, usted escúcheme, para que vamos organizando la discusión. Pero ese alcantarillado, ¿usted cree que es mejor hacer alcantarillados sectoriales o un gran alcantarillado que vierta su agua a un punto específico de la ciudad? Es que las ciudades hoy tienen una sectoriales integral. No, pero o sea, tenían sectoriales, pero hoy, por ejemplo, en Medellín hoy está haciendo toda la canalización de su alcantarillado, que va a un punto que es una zona donde que queda hacia una en Bello, y otra está hacia las afueras, yendo hacia la Caldas sur, hacia la zona sur. Ahí hacen el tratamiento de las aguas residuales, y esa misma agua pues en 10 años van a poderla utilizar, digamos, en otros servicios. Potable. Que puede ser potable o puede ser servicio para lavar casa, etcétera, etcétera. O venderle el agua en botella a la gente. Ojalá que no, pero esperemos, porque la tecnología también ha avanzado mucho. O sea, Virginio, lo que te quiero entender es que hoy la planeación de los territorios en términos de alcantarillado es tener un alcantarillado integral que permita que todo vaya a un solo punto, porque lo permite concentrar toda el agua de la ciudad, que no genere desbordamiento, pero también permite que ellos más adelante puedan hacer tratamiento de las mismas para su utilización de nuevo. Esa es la meta desde esa planeación territorial que tenemos. Debemos empezar a construir las bases para poder empezar ese proceso. Yo le propongo, para que lo estudie, porque tengo el conocimiento, porque he estudiado el tema. Por el nivel freático de una ciudad como Quibdó, que es alto, no solo por el vertimiento de las aguas de las quebradas, sino por la pluviometría. Son 14.000 milímetros cúbicos de agua anual, inmenso, con un río que vive crecido por las mismas condiciones atmosféricas de la ciudad, que mantiene niveles y que no es fácil expulsar cierto tipo de elementos a ese río, porque represa quebradas y afluentes. Es mejor hacer acueductos y alcantarillados sectoriales, porque esto te va a permitir tener un flujo específico con unos elementos freáticos que te permiten, que te garantice la estabilidad, porque el terreno te lo va a permitir. Pero cuando tú creces la ciudad y la planificas para el desarrollo, y le vas a meter transporte pesado, ingreso de vehículos pesados, el transporte de personas o de cargas o de pasajeros, va a ser un transporte también que va a tener una movilidad por el crecimiento de la ciudad y por las condiciones normales de la tierra. Es mejor hacerlo por sectoriales, para que cuando se rompa no se pare la ciudad. Y ese tema del alcantarillado con lagunas, oxidaciones y trampas de grasas te permite depositar en un centro focal bien determinado, bien planificado, todo ese tipo de elementos. O lo haces con carros Vactor para movilizar, por ejemplo, los desechos orgánicos que van a convertirse, van a transformarse en energía. Y muchas otras cosas. Yo creo que sería una buena propuesta. Lo que pasa es que como tú vienes formado de una ciudad, con una concepción de ciudad, tenés que aterrizar esa formación con las condiciones naturales de la región. Podríamos revisar los estudios o sea, todo parte de Virginio. Aquí la importancia es que todo parte de un diagnóstico. Pero esa es la propuesta escúcheme, yo se la regalo, porque aquí hay unas gentes que viven del funcionario público,
que tienen capacidad, y apenas usted llega como alcalde, le venden la idea que son los cortesanos, que no dejan ver el bosque, ¿no? Árboles altos que no dejan ver el bosque. Esos cortesanos son intelectuales y gente que vive del engaño del funcionario de turno, y entonces no venden realmente un estudio serio. Es bueno hacer un estudio serio que conlleve todas las ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades que tiene la región a nivel geográfico, para poder ofrecerle al hombre y al ser humano un desarrollo realmente sostenible a 40, 50 años. Metámonos ahora en el otro tema, en el tema de basuras, que eso hace parte de todo el tema de acueducto, alcantarillado. Nosotros no tenemos un sitio focalizado de cielo abierto que permita que esa basura se reutilice, que muchos de los elementos de la basura sirvan para abonar, para generar abonos o generar energía limpia o generar qué sé yo. ¿Cómo hacer para tener un centro que permita que varios municipios, Lloró, Bagadó y otros municipios, se inserten en un estudio que permita que a cielo abierto podamos hacer un manejo de nuestra basura? Yo lo planteo como una de las conclusiones en mi tesis de maestría de desarrollo sostenible. Yo hice una tesis que se llama Metodologías para la Planeación Territorial Sostenible de la ciudad de Quibdó. Y en parte de las conclusiones... Qué bueno conocerla, espero que me la haga conocer. Perfecto, si quiere ahora le dejo una copia en PDF para que por lo menos la tenga, que ahí tengo parte de eso. Pero una de las conclusiones es que más que hoy el botadero de basura de aquí de Quibdó, el que queda saliendo hacia Tutunendo, es a cielo abierto. Hoy los grandes estudios determinan que hoy ya no se puede tener esas condiciones, claro, para esa clase. Hoy se construyen centros ya centros de acopio que permitan que todo eso que llamamos basura sea reutilizado, pero al mismo tiempo genere gas metano, genere que es el que produce pues que mucho para abono para los animales, etcétera, etcétera. Abono a la tierra. Pero también hay unas condiciones que también para generar esa clase de eventos tiene que tener, eso debe estar, no puede estar 5 kilómetros sobre la ciudad. Quibdó siguió creciendo por allí, tú ya ves a Ciudadela Mía ahí, o sea que eso ya ahí no cumple ni tan siquiera la ley para tener ese acondicionamiento. Entonces nosotros ¿qué proponemos? Y yo creo que aquí tenemos que trabajar articuladamente con municipios como Lloró, Yuto, que se pueda construir un espacio regional por lo menos para la zona del atrato, esta zona del atrato, para que todos los vertederos de residuos sólidos lleguen a esa zona y hacerle el tratamiento adecuado. O sea, hay que trabajar en uno integral, hay que trabajar en un centro de residuos sólidos integral, pero regional. Y la AAA crear una empresa específica para que le paguen el transporte de la basura. Y no solamente el transporte de la basura, sino que también pueda obtener recursos con los bonos ambientales, que pueda tener recursos con la transformación, con la venta de ese CO2, sí, pero también con la transformación de esos residuos sólidos. Y ahí vamos a generar otras condiciones y empleabilidad para las personas que viven de recoger la basura en la calle, recoger todos los recicladores. Es un problema. Además es una capacitación de reciclaje. Y hay que capacitar. En Francia, nosotros tenemos, uno de los programas que nosotros, y hay que también capacitar al ciudadano. Claro. Porque el ciudadano, para que seleccione programa basura cero, para que la gente sepa seleccionar los productos, sepa hacer buen uso de ellos, y lo saque también en las fechas que va a pasar el recolector de basura. Claro, Higinio, hoy el carro de basura pasa por lo menos 3 veces en la semana. Hace 3 veces el recorrido, digamos, en la ciudad de Quibdó. En el centro pasa todos los días. Y llega al 85%, digamos, de recolección. Pero hay zonas que por falta de esa planeación territorial no es capaz de subir. Entonces la gente todavía sigue tirando la basura a las quebradas, la yesca, a los terrenos baldíos. Y eso está generando unos problemas de erosión muy complejo, digamos. Y de contaminación del medio ambiente y producción de vectores. O sea, estamos generando unas condiciones, de producción de enfermedades
vectoriales, enfermedades parasitarias, estamos generando gastrointestinales. No, o sea, es impresionante. El tema del medio ambiente es fundamental. Y la planeación para eso es fundamental, Higinio. Y si nosotros, vuelvo y repito, si nosotros hoy no construimos las bases para que eso al 2050 empiece realmente a desarrollarse, no vamos a poder ser la ciudad sostenible, equitativa e integral que nosotros soñamos. Bueno, más que político, yo diría que necesita más técnico. Y eso va a generar a tomar decisiones mejores para lo que pasa es que la gente ya no quiere que la engañen con esa teoría del político y del técnico. La gente lo que necesita es una combinación de las dos, que la gente realmente sepa cuáles son los problemas, pero también que le sirva a la gente, que esos problemas realmente puedan encontrarle solución. Sí, seres humanos comprometidos y capacitados, comprometidos con la ética, con la moral y capacitados suficientemente para que estas cosas salgan adelante. Bueno, ya hemos hablado de movilidad, hemos hablado de planeación urbana, vamos ahora a las finanzas públicas. El municipio de Quibdó está sometido a la ley 550. La ley de quiebra. Usted entiende que es una ley de quiebra que se creó para las entidades privadas, no para las entidades estatales. Eso todavía no ha sido organizado para entidades estatales, sino para entidades privadas. Pero a la vez se ha acomodado al tema de la quiebra de las entidades públicas, pero no genera realmente, no ve uno que genera mejoría. ¿Por qué? Porque inmediatamente se somete a la ley 550, ya usted no puede embargar a ese municipio, pero los intereses de los embargos anteriores corren. Entonces no se hace una planeación real para ir pagando desde la fiducia que debe manejar los recursos, ir pagando las deudas contraídas por la administración anteriormente, sino que empieza a pedirse plata. Se empieza a pedir en porcentajes para pagar. La ley debería exigir pagar de acuerdo al orden de ingreso de esas demandas. Eso no se está haciendo. Y en eso también participan jueces. Se vinculan con eso. Aquí hay muchos jueces que han salido con problemas por eso y empiezan a pedir plata dentro de esa danza de la corrupción y de la falta de ética, este tipo de cosas. Entonces el municipio tiene ese problema, está sometido a una ley 550 que nadie sabe, no se rinden informes sobre el tema. Yo pedí hace tiempo, me entregaran unos documentos que pedí por derecho de petición, y ya se venció el derecho de petición, voy a tener que meter una tutela que puede terminar tumbando al alcalde, porque hoy se considera eso un delito grave, de acuerdo a la nueva norma que tiene que ver con la materia, pero también acaba de expedirse el estatuto del funcionario público. El funcionario público tiene que tener ciertas condiciones para cumplir con ciertas exigencias que hace la norma en esa materia. Entonces, ese problema tiene el municipio. El municipio no tiene haberes. No tiene haberes. Acaba Zulia Mena de enredarse en el tema ese que estábamos hablando de transformar de rural a urbano un área, y solo lo hizo a margen de izquierda y no lo hizo a margen derecha. Y además sin el relleno de los requisitos y con todas las complicaciones que eso da, y con la malicia que se hacen esas cosas, y de poner una persona sana, honesta, a firmar un documento, una persona que no ve maldad en las cosas, que cree que las cosas se hacen en beneficio de la ciudad. Y él ha sido una persona que de ese puesto, de ese cargo que ha tenido, que es el padre José Óscar, que era el secretario encargado, desde ese puesto él ha trabajado, desde los cargos que ha trabajado, con honestidad, con transparencia. Pero observamos que maliciosamente se llevan más personas para que firmen y que no se comprometan en esencia quién es realmente el gestor de la trama criminal. Entonces, todo esto ha traído unas complicaciones, y ha traído unas complicaciones de tipo financiero al departamento y al municipio de Quibdó. Y observamos que el municipio sí está pagando a tiempo sus salarios de sus funcionarios, pero aquí no se le rinde informe a la sociedad para mirar, por ejemplo, qué está pasando con los impuestos, qué pasa con el degüello de ganado, mayor, menor, qué está pasando con dónde queda el matadero, si ese matadero se mejora o no, qué está pasando con eso también hay que pararle bolas. No sabemos dónde pastan esos ganados, no sabemos si se está haciendo el manejo por salud pública suficiente para tener un control sobre esos animales y que no transmitan enfermedades
o transmitan alguna serie de patologías misteriosas. No sabemos, por ejemplo, qué esté pasando con predial y complementario. Aquí hay casas en las cuales se quedó encerrado en la mitad lotes y se parten el lote sin hablar con el municipio no está haciendo una evaluación suficiente para mirar si usted sí tiene los metros que realmente dice su escritura, para que pague el resto de los metros, o para declarar ciertos sitios, zonas de utilidad pública para ampliar el espectro de las calles del municipio, o mejorar el tema de movilidad, dándole oportunidad al peatón de tener andenes o qué sé yo. O sea, todo eso, ¿usted cómo ve ese tema de finanzas y de dónde cree usted que pueden aparecer recursos que mejoren la posibilidad de que un buen alcalde pueda hacer inversiones y mejorar la ciudad? Bueno, Higinio, mira, la ley 550 o ley de reestructuración de pasivos, donde Quibdó ya lleva 2 años en esa ley, con respecto a una deuda que traía de casi 63.000, o otros dicen que son 72.000 millones de pesos. No tengo el dato específico porque en un momento dicen 63.000, en otro momento dicen 72.000, precisamente por la falta de información del mismo municipio. Yo escuché esta semana el secretario de Hacienda dando un informe diciendo que han pagado 22.000 millones de pesos a la fecha. Yo he estado revisando el presupuesto, actualmente el del 2018, Quibdó le aprobaron en el 2018 218.000 millones de pesos en el Consejo, sin incluir los recursos que tenga de regalía. Y ahí están los impuestos de industria y comercio, los impuestos de huello de ganado menor, los de avisos y tableros y todo eso. Y tienes razón. Y mire que un edificio se hundió, porque están dando permisos de construcción sin el lleno de los requisitos. Sin lleno de los requisitos, precisamente porque cuando tú no te planificas un territorio, tú no sabes no le especificas claramente al ciudadano cuáles son las condiciones para construir sobre la zona. Entonces, y bueno, el impuesto para construir, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que Quibdó primero tiene que, en esa modernización administrativa que nosotros vamos a proponer para la ciudad de Quibdó, que realmente se hagan los estudios de cuáles son las secretarías que necesita Quibdó y cuáles deben quedar y cuáles se deben crear nuevas. En temas de Hacienda debemos de hacer primero un acuerdo municipal claro, conciso, que permita que eso deje las reglas claras de cuáles son los impuestos que la ciudadanía debe pagar, para poder hacer pedagogía, porque también tenemos un problema en la ciudad, que la gente pocamente paga sus impuestos, tal vez por la desconfianza institucional que le tiene el municipio, pero nosotros debemos de generar esa confianza para que la gente empiece a pagar los impuestos, y eso se debe hacer con las obras que vamos a desarrollar. El tema de que dónde van a salir esos impuestos, Higinio, es a través de ese acuerdo municipal, estipular cuáles son los impuestos que debe pagar la gente, pero también hacerle seguimiento y control a los mismos. O sea, es que lo que tú lo dices, ¿por qué tal vez no te han dado la información? Posiblemente no la tienen o la tienen a media. No le hacemos seguimiento o tal vez tendrán otras razones personales. Entonces, el tema de seguimiento, teniendo auditores tributarios que sepan del tema, que podamos hacer realmente seguimiento también, porque también si tú no tienes esa capacidad de pago, también tenemos que hacer acuerdos municipales con la ciudadanía donde le hacemos donde permita que la gente pueda pagar, ya sea los menos intereses, pero que pueda pagar la deuda. O sea, aquí tenemos que desarrollar una dinámica que permita generar esa confianza para que la gente pague esos impuestos, para poder dar esos informes claros de cuánto se ha recibido en impuestos de industria y comercio, cuánto se ha recibido al mismo tiempo en el huello de ganado, etcétera, etcétera, rodamiento, para poder impuesto a la gasolina y impuestos sobre la tasa de la gasolina, pero también decirle a la gente dónde estamos invirtiendo esos recursos. O sea, cuánto recibimos y cuánto estamos invirtiendo. Hay que generar esa confianza. Hay que generar esa confianza, porque es la única manera que la gente empieza a pagar los impuestos. O sea, todavía tenemos una tasa un porcentaje muy bajo de pago de impuestos, pero es precisamente mire que lo que usted está diciendo es importante. Ahora que salió el nuevo estatuto de disciplinario, está diciendo de que ya no solo es responsable solo el alcalde, el ordenador, sino es responsable solidario
como cómplices del proceso, los concejales. Y cualquier otra junta directiva que exista. Entonces, y ahí ahora que mencionaste el consejo también tiene un papel importante también. O sea, el consejo, independientemente de quién sea el alcalde, debe hacer control político sobre cómo se están invirtiendo. Bueno, eso no existe, y eso sí tiene que ser eso tiene que ser un proceso de reforma política y de reforma electoral. Pero eso no es fácil hacerlo con un gobierno donde la corrupción es el elemento que manda. Démosle oportunidad a la gente que nos está viendo. Leonidas Chaverra, Elías Guevara, Mosquera y 400 personas más nos están viendo. Pero Luis Ibargüen Quejada, politólogo, lo escucho del municipio de Entre Ríos, Antioquia. Un cordial saludo a Pedro Luis Ibargüen, es una persona interesante, es un chocuano inteligente que está desde allá muy pendiente de los problemas de la región. Pacífico dice: participación de los jóvenes en la política chocuana es indispensable para la construcción de un Chocó ajustado al modelo regional que de nuestra narrativa se debe proponer al Estado para para el desarrollo de todo el Pacífico. Son las nuevas ideas propuestas por esta generación de renovación que debe materializarse, dignificaría la política chocuana, sus gentes y sus ancestralidad. Eguiberson Palacios Inestrosa, un gran amigo, dice: muy buen día, politólogo, testigo desde algún municipio chocuano, excelente programa y muchas felicitaciones, bendiciones. Julio Edgar Córdoba Murillo: doctor Higinio, las APP pueden ser con multiplicidad de ofertas. Julio Edgar Córdoba vuelve y dice: nuestros entes territoriales no tienen el músculo suficiente para inversión importante. Era lo que estábamos diciendo, hacer las grandes obras, Julio Edgar. Yo no creo mucho que con la corrupción que hoy se da y con todos los antecedentes que ejemplarizan lo malo, los economistas dicen los efectos de demostración de esos antecedentes, podemos hacer un buen desarrollo. Tienen que haber unas políticas anticorrupción y tiene que haber una constitución que no sea tan flexible y unas normas que sean ejemplarizantes, que sean duras, que el hombre no le tiene miedo sino al temor, o sea, el hombre solo actúa con el miedo. Si no hay unas normas que le den miedo y que le permitan no transgredir la ley, la van a seguir transgrediendo desde que la actitud de la ley se lo permita. Entonces yo por eso creo que es mejor las contrataciones con esas APP por medio de concesiones y no la mezcla que hoy se hace de APP, o sea, privado público, que permite que el dador del contrato esté muy permanentemente metido en el tema y eso hace que empiecen a pedirse las coimas. Yo he estudiado el caso de las APP y creo, Higinio, que hay tiene ciertas ventajas el tema de APP. Habría que revisar en qué proyectos los vamos a meter. Podríamos meternos en APP para poder construir. Sí, porque ellos tienen el músculo. Para construir, digamos, el músculo financiero, las obras que hoy requiere la ciudad de Quito. Bueno, de ese mismo orden de ideas, el empleo. El empleo es un elemento determinante, porque la falta de empleo genera lo que tenemos hoy, violencia. Muchos de estos pelados no hacen violencia en los barrios marginales, ni se arman las bandas, ni se organizan todo el tema de delincuencia común o delincuencia organizada. No se realizaría si tuviéramos una oferta laboral, una oferta laboral seria, y la hemos planteado desde dónde puede surgir desde evitar la debilidad institucional, evitar la ingobernanza y buscar la manera de que estos alcaldes lleguen, sí, porque es que el proceso se tuerce desde la elección. Entonces está costando muy caro porque la registraduría es un elemento de corrupción, porque la registraduría ofrece ganar las alcaldías y ganar las gobernaciones y ganar las curules. Entonces esto genera todo un reciclaje económico con recursos que finalmente no benefician a nadie, porque son muchos, pero divididos entre mucha gente. Entonces estamos corrompiendo por el sistema, estamos corrompiendo a la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo hacer para que evitemos el tema de delincuencia común con generación de empleo real, con generación de trabajo real, no de empleo? Sí, porque el empleo es el que da la entidad pública de trabajo real, o da el privado, pero de trabajo real. ¿Qué es trabajo? Es la capacidad que yo tengo de desarrollar mis iniciativas y convertirlas en un elemento
de comercialización. Entonces, ¿cómo hacer para integrar al SENA? ¿Cómo hacer para que el alcalde entienda que él debe integrar su región, que debe ser productiva? Barrios que deben de producir, por ejemplo, cultivos hidropónicos, todo el tema de producción de hortalizas y verduras a nivel de cultivos hidropónicos. Tenemos una hidroponía natural, que es la pluviometría. Madres que vienen de barrios marginales porque se vienen de la ciudad del campo buscando mejor vida, unas otras expulsadas por la situación de orden público, y enseñarles a costura, enseñarles reciclaje, enseñarles a los hombres carpintería, muchas otras cosas que podemos proponer como alternativa de empleo y que nos permita a nosotros mejorar también la situación de orden público y de ingresos en la familia. ¿Qué hacer para eso? ¿Desde qué perspectiva usted cree que, después de hablar de toda la planeación de la ciudad y poder tener una visión de desarrollo de una ciudad para que sea una ciudad moderna, competitiva, porque también en esto tiene que venir no solo las vías internas, sino las vías que van a intercomunicar, las secundarias y las terciarias, que van a intercomunicar a los municipios y a las regiones para permitir el flujo y reflujo de mercancía y de materias primas que producen de acuerdo a la especificidad de la zona y que puedan competir en mercados nacionales e internacionales. ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería una buena propuesta para que? Bueno, nosotros planteamos una propuesta de generación de empleo. Quito después de todos estos desplazamientos, empieza que la gente empieza a llegar a la ciudad en busca de esas oportunidades. Ese crecimiento poblacional genera también unos problemas sociales. Y el tema de desempleo, que hoy está en la ciudad de Quito del 17.6%, nace por varias circunstancias. ¿Nosotros qué proponemos? Uno, dentro de la modernización administrativa, que debemos de crear la Secretaría de Agricultura. Quito hoy tiene 29 corregimientos aptos para la agricultura, que muchas de esas personas dejaron de cultivar sus productos para venirse a la ciudad y entonces engrosaron, digamos, las fuentes de desempleo en la misma. Pero ese apoyo, esa secretaría es para que se presenten apoyos a los agricultores, que vuelvan a cultivar, que vuelvan a creer, y a través de eso se pueda crear un fondo de apoyo al agricultor, apoyado pues con el gobierno nacional, que debemos de hacer como esas gestiones para que la gente vuelva a materializar, digamos. Pero ¿cómo hacer esa gestión con el gobierno nacional si no hay confianza? Si el gobierno nacional tiene la concesión, acuérdate que Vargas Lleras dijo cosas muy duras contra la dirigencia chocuana. ¿Cómo hacer para volver a ganar esa confianza nacional en el manejo de esos recursos, para que nos den recursos si nos tienen desconfianza? Precisamente es que las administraciones son las que generan la confianza, y nosotros tenemos la experiencia que hemos adquirido, digamos, en este sector público, ha permitido conocer amigos dentro del Partido Verde, entre otros sectores, y hay que apoderarse también del plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene unas líneas estratégicas a nivel nacional, tiene unas líneas estratégicas donde nosotros podemos jugar, donde podemos desarrollar proyectos inclusivos para que permita que el gobierno nacional nos preste atención, digamos, a lo que nosotros proponemos, y esa confianza se genera también con la ejecución de los recursos, Higinio. Que si nosotros hacemos buen uso de los recursos públicos de nuestra ciudad, el gobierno nacional también nos va a empezar a mirar de una manera distinta, de la forma como nos expresamos, de la forma como materializamos las obras, de la forma como ejecutamos las obras. Eso es lo que va a generar esa confianza. Entonces, para no salirnos del tema del empleo, el tema del apoyo al campo, generar programas de la educación, ciencia, tecnología y la innovación, el emprendimiento. O sea, la universidad sería un elemento fundamental. La universidad, el SENA, y no solamente la UTC, aquí hay varias universidades. Tenemos que hacer una red de universidades del departamento o red de universidades del municipio, que estén asentadas en el municipio, que nos ayuden a construir esto, donde también haga parte de la sociedad civil y el grupo de empresarios de la región, porque ellos son los que podrían generar también la mayor fuente de empleo. O sea, es que nosotros no podemos seguir pensando en el campo como para el cultivo personal, tenemos que pensar en un campo también para la agroindustria.
y eso lo tenemos que generar nosotros como municipio, las capacidades técnicas para poder empezar a que esas condiciones se vayan generando. Por eso el tema de equipamiento municipal se debe ir desarrollando, y por eso la importancia de ese centro de acopio para que los vendedores, para que el mercado esté en otra zona, para que los vendedores ambulantes se vayan organizando, etcétera, etcétera. O sea, el apoyo al microempresario es fundamental, Higinio, para que poder generar el empleo, y al mismo tiempo, como lo mencionaba, el tema de los jóvenes, se deben crear condiciones para que ellos puedan contribuir, digamos, a esas capacidades desde los programas de emprendimiento, ciencia y tecnología, mejorar sus condiciones de vida. Aquí nosotros nos hemos propuesto y hemos dicho, hay que crear un programa que se llame Jóvenes por la Vida, un programa que vaya en beneficio de los jóvenes, que les demos realmente condiciones a ellos, les demos confianza para que ellos puedan estructurar sus proyectos de vida, estructurar sus proyectos de emprendimiento, y nosotros como municipio convertirnos en un canal de apoyo para que ellos puedan desarrollarlo. Ese es como parte de nuestra propuesta, nuestro desarrollo en términos de empleabilidad, que seguiremos analizando y seguiremos revisando para poder construir, digamos, los empleos que hoy requiere la ciudad y rápidamente bajarlos antes que los dígitos de informalidad que bueno, que en hoy esto, tiene en la esto ciudad. de los medios el tiempo es oro, ¿no? Vamos a terminar con una pregunta, me parece importante, porque es que la gente perdió la fe, ya no hay confianza. Usted le puede plantear a la gente todo lo que quiera, desde la perspectiva de su visión, con mucha inteligencia y de pronto con mucha precisión, pero la gente perdió la fe porque le han echado muchas mentiras, que hemos tenido gobernantes a los cuales el pueblo ha elegido con un acervo popular inmenso, sobre todo con muchas ganas por la fe, y ellos han roto esa confianza de la fe, porque se han convertido en iguales, y los gobernantes del Chocó no se valoran por quién ha sido el mejor, sino quién ha sido el más malo. Un gobernante es más malo que otro, y entonces la gente cada año está pensando que todo se va a ir a sueños. Entonces la gente perdió la fe. ¿Por qué la gente tiene que tener fe en usted? Cuéntele usted a la gente por qué aspira a ser alcalde de Quibdó. Mira que la dejo de la pregunta al final. ¿Por qué aspira a ser alcalde de Quibdó? ¿Cuál es la garantía que usted le da a la gente de fe para que con su nombre la gente pueda romper unos esquemas tradicionales y votar por un hombre como usted? Virginio, mira, yo me preparé para esto, estudié con las mismas dificultades que muchos de los chocuanos han tenido para salir adelante. Conozco la ciudad, conozco los problemas de la ciudad, he estudiado y me he preparado desde la experiencia, desde el conocimiento para poder aportarle a nuestra ciudad. Somos una persona soy un ciudadano que participa en política porque es ahí donde se toman las decisiones más importantes de una sociedad, y por eso quiero aportarle desde mi conocimiento, desde nuestra experiencia, al que esas políticas sean las más importantes para que la ciudad empiece a tener esas bases de transformación social, de desarrollo económico y sobre todo de protección ambiental, para poder lograr construir esa ciudad que todos los chocuanos anhelamos, desde una lucha frontal contra la corrupción, desde un proceso equitativo para que la gente empiece a ver mejores oportunidades, y eso es lo que le queremos proponer a la gente. Nosotros sabemos y entendemos que la gente hoy ya no cree en la política, pero nosotros les decimos, no crean en la política, es el arte de gobernar, y nosotros queremos hacerlo bien con la ciudadanía, desarrollando procesos de participación, de planeación, de concertación, que permita que entre todos construyamos esta ciudad. Y además porque no le van a dar la oportunidad solamente a Andrés Palacio, le dan la oportunidad a mucha gente que se ha sentido violentada por la política, engañada por los políticos, porque hemos estado eligiendo año tras año los mismos sectores de siempre, y hoy es la oportunidad para que elijan una persona con capacidad de liderazgo, con capacidad y conocimiento de transformar y hacer las cosas muy bien. Bueno, muchas gracias
Gracias a ti, Andrés Higinio. Mauricio, por haber venido. Hemos hecho un gran debate muy importante con mucha gente. Le deseo los mejores parabienes. Y volvemos a hablar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Higinio, por a la usted, invitación. gracias. Sí, termina. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por abrirme tus micrófonos para mí, para que la ciudadanía me escuche, para que escuche nuestras propuestas. Seguiremos caminando las calles, seguiremos dialogando con la gente, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y creo que es la única manera que te podemos romper los paradigmas de la política, que sea una política limpia de ideas y sobre todo que de transformación y que la gente entienda que es el momento de que empecemos a cambiar, pero a cambiar de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a usted, a todos los que nos vieron. Félix, gracias por haber estado aquí, gracias por haber, Félix, estado con nosotros hoy para que pudiéramos llegar, y vamos a seguir hablando con la gente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.